Gracias por estar aquí. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Todo bien? Listo, ya casi descansamos. Todavía falta un montón. Exagerada yo. Nos falta un montón. Pero bueno, lo importante es que estemos bien. Hoy ya no vi a Lic Cortés. Se fue antes. Bueno, no antes. Yo llegué tarde, creo. Quiero contarles que a los que me enseñaron, a hacer la captura de pantalla, ya puedo, compañeros y compañeras. Fíjense, ¿se acuerdan que no podía? Ahora ya la puedo hacer. Es que mi computadora ya no me lo permite hacer desde el control alt F11, ya no me deja. Entonces lo tengo que hacer. Hola Joshua, lo tengo que hacer con el Windows, pero ya aprendí. Entonces eso me parece genial. Bueno, vamos a empezar con la clase. ¿Cómo les fue con la lectura que tuvieron? Ah, ya me acordé. ¿Cómo les fue? ¿La hicieron? ¿No la hicieron? Hoy tenemos 8. Lograron ingresar a la presentación del día lunes. Creo que para los que entraron fue una presentación muy interesante. El doctor Álvarez fue director de Flaxo Guatemala. Entonces, en el tema de administración, bueno, y de docencia e investigación, él tiene mucha experiencia. Creo que nos permitió conocer un poquito más de las circunstancias de la universidad. Y creo que eso era lo importante. Si ustedes se recordarán al inicio, cuando nosotros hablamos de cuál iba a ser la decisión que iban a tomar, este, para que había un grupo que tomaba la decisión de no, de hacer el paro, se habló de que pudiéramos hablar un poco de la historia de la universidad. Ese fue el motivo por el cual yo les recomendé que entraran a esa actividad. Espero que hayan podido ingresar, pues varios, ¿verdad? Que eso es lo importante, que pudieran ingresar y comprender un poco lo que está pasando. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Lograron leer el documento, a ver, hicieron su tarea. Espérenme. Vamos a ver. Archivo. Me voy a Zoom. Compartir pantalla. Aquí estamos. Y entonces me... Muy bien. ¿Logramos ver la pantalla? A ver. Y ahora, por favor, ustedes me dicen qué están viendo ahorita. La diapositiva. Hola, Enrique, con cuidado. Gracias, Joshua. Yo no los puedo ver. Ah, bueno, sí fue Joshua, ¿verdad? Quien habló. Muchísimas gracias, Joshua. Bueno, entonces, un elemento muy interesante que nosotros tenemos que ver sobre la colonización es que, como ya lo hemos hablado y que lo hablamos en el momento que hablábamos sobre la conquista, era que los españoles no tenían el objetivo de venir a, aquí a invadirnos. A mí me gusta usar el término invasión. Entonces, ellos no tenían ese objetivo, sino que el objetivo de ellos claramente era al encontrar el territorio, ellos se dieron cuenta que podían adquirir muchas materiales preciosos. Conforme vamos a ir viendo el día de hoy la clase, nos vamos a dar cuenta que no solo fue estos materiales, el oro que encontraron y otros elementos que fueron importantes para él, sino que también vamos a ver
que el haber encontrado a las diferentes poblaciones en los diferentes lugares, pues también fue muy importante para ellos. Entonces, la idea de ellos no era este, eh, crear un espacio feudal, porque no tenían interés de tener aquí una nobleza, un clero y un campesinado, para nada, en dado caso, pues ellos, sus interés era eh, pues tener esclavos, ¿verdad? Bueno, pasado el tiempo, no fue instantáneo. Vamos a ver también un elemento mucho más importante. Bueno, todo sigue siendo importante. Espérenme que, ahí está. Vamos a ver que cómo se administró el territorio de la América Española, pues hubieron muchos elementos interesantes aquí y uno de ellos es que todos aquellos órganos estuvieron desde la reina de Castilla, desde ese reinado. Todo lo que estaba vinculado a la administración caía sobre la monarca. ¿Por qué? Porque pues ellos habían dado la posibilidad para que viajaran a América y así poder este, invadirnos. Durante los primeros años vamos a ver que los pueblos indígenas o las indias llamadas así, dependieron del Consejo de Castilla, o sea, de los reyes católicos, y estos a su vez designaron a hombres de confianza dentro del consejo para que prestaran atención a todos aquellos intereses del gobierno o del gobierno de estos nuevos territorios. O sea, ellos no iban a dejar que estos territorios fueran, sí les dieron como cierto permiso a a los que vinieron a invadir, recibieron, como ya lo hablamos, de alguna forma premios por haber venido a América, pero tampoco fue que les dejaran todos. Luego de que estos órganos metropolitanos, que eran en sí el Consejo de Castilla, encabezado por los reyes católicos, entraron las casas de contratación. ¿Qué eran estas casas de contratación? Como vieron que era cantidad este, de, de tierras, de hombres, de indígenas, los que tenían que organizar, que eran muchas las actividades que había que organizar y que mantener también en vigilancia. Entonces ellos enviaron a otros hombres que eran los que se iban a encargar de la organización y de recoger las mercancías. O sea, era también, fue aquello que no solo era de que Cristóbal Colón lo llevara de regreso, sino que también ellos ya pusieron personas que se dedicaran a esto. Y para ello contaron específicamente con tres oficiales. Un tesorero, que era el responsable de almacenar y de recaudar los metales. Un contador escribano, que era el que llevaba los libros de ingreso a la corona y de las mercancías que se despachaban, ¿verdad? Porque no era solo lo que recibían, sino también lo que ellos les entregaban a los diferentes, eh, a los diferentes hombres que venían para América y que ellos les tenían que despachar algún tipo de artículo que ellos traían. Y aparte de eso, pues también hubo un funcionario que era la autoridad nombrada y que transmitía sus obligaciones a cada expedición que tenía que movilizarse, ¿verdad? Entonces vamos a ver que estos tres hombres fueron muy importantes y eran los que pertenecían a esa casa de contratación. Luego hubo un consejo de Indias, que era un grupo de personas que fue adquiriendo un reconocimiento oficial y que era parte del organismo supremo, que también habían miembros nombrados y que tenían como objetivo primordial definir el trato que se les iba a hacer a los indígenas.
Luego de esto, pues entonces ya se realizaron las leyes de Burgos, que esto se realizó en el año 1512 y vamos a ver que se promulgó un código que fue llamado Leyes de Burgos. ¿Cuál era el objetivo de estas leyes? El objetivo era eh, poder definir de qué manera se iba a tratar al indígena, cuáles eran las obligaciones de estos, qué tenían que hacer. ¿Y por qué hacían estos? Porque ellos creían que por naturaleza el indígena estaba inclinado a la vida de ociosidad y vicios. Así es como se conocía o se nombraba al indígena en los diferentes documentos que se envían, que ellos pues no tenían nada que hacer, se la pasaban de ociosos y de viciosos, que no les gustaba aprender y que para ellos lograr que ellos eh, adquirieran, adquirieran el camino correcto, que era el camino de la redención, entonces ellos tenían que imponer leyes que los llevaran a tener eh, costumbres y doctrinas cristianas que les permitieran pues olvidar la ociosidad y los vicios que para los españoles ellos tenían. Entonces vamos a ver que se hicieron, el Consejo redactó 35 artículos que llegaron a ser leyes fundamentales para poder gobernar y para poder mantener una relación con el indígena. Entre estos 35 artículos, pues les voy a mencionar algunos, no todos, quizás los más importantes, y uno de ellos es que el primer artículo es provee que los indios sean establecidos, bueno, tenían que proveer a los indios de espacios cercanos a los habitados por sus encomendaderos. ¿Qué significaba esto? Que no podían vivir lejanos a aquellas personas que eran los que los iban a cuidar y a proteger aparentemente. El segundo artículo decía que debían de trasladarlos a nuevos pueblos y que el traslado no se hiciera de una forma violenta y brusca, sino que se les moviera en paz. El tercer artículo decía que en cada pueblo el encomendero tenía la obligación de construir una iglesia y ponerle campana para que se llamara a los indios a la oración. Entonces, estos eran una de las obligaciones que tenían para lograr que la ociosidad de la que aparentemente ellos mantenían, pues se quitara. También decía que cada 15 días el encomendador debía de realizar un examen para comprobar qué había aprendido de lo que se le había enseñado con respecto a la evangelización y que pues ya más adelante se les iban a enseñar a ellos los 10 mandamientos. Si alguno tiene, si alguno tuviera alguna pregunta, entonces me levanta la mano, por favor. Entonces, ese era el cuarto artículo. En el quinto artículo, entonces, vemos que dice que si no era posible tener un sacerdote en cada poblado indígena, las iglesias se iban a construir las iglesias que se construyeran se iban a servir en los poblados en el radio de una legua. Entonces, para que pudieran moverse y llegar ahí y que los encomenderos estaban obligados a llevar a los indios el día domingo a misa. Dígame, Joshua, porfa. Ahí está, ya los veo. Hola, buenas noches. En el año 1512. Un gusto, Joshua. ¿Alguien más?
Yo lo vuelvo. Si tienen dudas, me preguntan, ¿sí? Bueno, entonces vamos viendo que en este año, en el año de 1512, entonces íbamos, bueno, se va viendo, se dan estas leyes de Burgos, específicamente el 27 de diciembre y 8. Otro elemento que es importante, aparte de que ellos tenían que ir los días domingos a misa, era que aprender los 10 mandamientos, es que el poblado que estuviera no tendría que estar muy lejos de la iglesia para que todos pudieran llegar. Asimismo, se le encargó a los obispos y a los clérigos que proporcionaran a los sacerdotes las iglesias para los indios. Se prohibió a los encomendaderos y a los demás a utilizar a los indios como cargadores en las minas. Vamos a ver que hay mucha documentación que nos permite darnos cuenta que hubo realmente muchos abusos por parte de los españoles, que en algún momento este, se, em, se intentó evitar esto, pero no se logró. No se logró, y vamos a ver que siempre fueron maltratados y abusados por parte de los españoles, y por eso fue que también varias poblaciones o varios indígenas fallecieron a partir de los malos tratos que se les da. También eh, estaban obligados los indios a extraer oro en las minas 5 meses al año. Y vamos a ver aquí ya dentro también del documento o dentro de la lectura, que también tenían que tener ellos derecho a tener un tiempo de descanso, cosa que no se dio. En el artículo 20 vamos a ver que se suponía que había que pagarle a cada indio 1 peso de oro al año para que comprara ropa. Tampoco se dio, y que los caciques podían usar números limitados de sus súbditos para su uso personal. Entonces, ellos podían decidir quiénes podían llegar a sus casas, ¿verdad? Para trabajarles en los servicios que ellos necesitaran. En el artículo 25 vamos a ver que se prohibía usar la encomienda de indios en granjería y en negocios privados. Pero aquí, si ustedes lograron escucharme bien, vamos a ver que en el artículo 22 dice que se puede usar un número limitado de sus súbditos para su servicio personal en el 22, y en el 25 pues dice que se prohíbe usar a los indios en granjerías y negocios privados. Entonces, les daban la autorización primero se las quitaban, pero después se las volvían a dar para que el indígena siguiera siendo abusado. También, si se cambiaba de encomendador, sus herederos eh, podían quedarse em, con los indígenas, porque también vamos a ver que era un tema de, como hereditario. También eh, vamos a ver que en el artículo número 35 se limita el número de indios que puedan estar en posesión de una persona, no más de 150 ni menos de 40, o sea, era una gran cantidad lo que ellos podían tener. Entonces vamos a ver que hay elementos muy interesantes que nos permiten comprender cómo fue en realidad la organización dentro de las mismas, em, dentro de la colonización, cómo se organizaron. Bueno, una de las organizaciones fue la encomienda. Como bien lo hablamos en su inicio, los españoles no tenían pensado no pensaban ellos explotar la tierra en cuanto a explotarla ellos como
como hombres, digamos, o sea, no eran ellos los que la iban a trabajar, eso por ningún momento pasó por su mente, sino que hombres que la trabajaran. ¿Está muy bien? ¿Me están oyendo? Hola, creo que me fui. ¿Verdad? Sí, sí, qué pena. ¿Qué manda? Sí, es que ese es el problema. ¿Apago la cámara o no? No hay problema. Ah, va. Muy bien. Cualquier cosa me dicen, porque me he de quedar así. Bueno, siquiera así, no, no me quedo así. Pero bueno, vamos entonces. Entonces, vamos a ver que la encomienda era una institución que se le concedía a los colonizadores ciertos privilegios y por eso es que ellos tenían derecho a recibir eh, a los indios. Como bien lo acabamos de decir, podían tener como mínimo 40 y como máximo 300. Los indígenas tenían este, eh, eh, que darles, aparte del trabajo que tenían que hacer en beneficio de los españoles, también tenían que dar un tributo. Ellos no solamente tenían que dar, ay, perdón, de 400 a 150, sí, sí. Gracias, Alexander. De 40 a 150. Gracias, Alexander, muy amable. De 40 a 150, y tenían que darle, aparte de que ellos tenían que dar su trabajo, pues también tenían que dar un tributo. En ningún momento la encomienda se pudo ver que fuera un interés por apropiarse de las tierras, aunque en realidad las tierras pertenecían a la corona. Entonces los españoles no podían pensar que las tierras iban a ser para ellos porque ellos estaban seguros que las tierras eran de la corona. Los españoles tenían, o el encomendador tenía como responsabilidad la de instruir al indígena y evangelizarlo. Esa era su responsabilidad, porque esa era la preocupación de la Iglesia Católica y por supuesto de la corona española. El saber, ahora pues lo volvemos a recordar, el considerar que como eran ociosos y viciosos, pues solo el que tuvieran de alguna forma la creencia en Dios los iba a sacar de esa vida. Vamos a ver entonces que aparte de, eh, vamos a ver que como la encomienda fue una de las instituciones que duró más de 50 años, también era de tipo privado. Lo que me agrada es de que cuando vengas ya tenga la comida servida. No, yo así no funciona. Así no funciona. ¿Sabes? No, oíme. Oíme. Vení. Perdón, lo silencié, creo que era necesario. Cualquier cosa usted me avisa, ¿sí? Entonces vamos a continuar con esto. A ver, entonces vamos a ver que la encomienda logró que hubieran hombres muy ricos realmente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de Hernán Cortés, a él se le concedió una encomienda en Oaxaca y varios pueblos del Valle Central de este lugar, y él tenía más de 23,000 personas a su servicio, 23,000 indígenas como esclavos, aunque intentan utilizar el término de que no eran sus esclavos, pero en realidad sí eran utilizados como esclavos. Aparte de eso, es pues también Cortés tenía esas propiedades,
pero también él adjudicó encomiendas a dos de las hijas de Montezuma, en una forma de mostrar la amistad que él tenía con ellas y con Moctezuma, ¿verdad? Gonzalo Jiménez de Quesada, él tenía en Nueva Granada, tenía unos 350,000 indígenas. Vamos a ver que a pesar de que decían que la cantidad era inferior, sí lograron tener mucho más indígenas a su cargo y, este, y estas encomiendas, en el caso de Colombia, vamos a ver que producían una renta de 70,000. Por eso, 70,000 eh, personas esclavizadas. Y bueno, 70,000 no eran personas, era la moneda en ese momento, ducados. Entonces, con esto nosotros nos podemos dar cuenta de que por eso era la importancia económica que significaba la encomienda, porque ellos lograban unas cantidades exageradas, no solo de materiales, sino que también ya al hacer el cambio, pues eran cantidades grandes de dinero. Vamos a ver también que durante la encomienda hubieron muchos momentos de crueldad muy, muy fuerte, personas que fallecieron, pueblos completos que fallecieron por los abusos que se cometían contra ellos. Las autoridades se aprovechaban, los golpeaban, los mataban, y no solamente hacían eso, sino también se apoderaban de sus mujeres, y aparte de eso, destruían la agricultura que tenían los indígenas. Vamos a ver que una de las personas que siempre peleó por los intereses de los indígenas y que mandó una carta a Fray Bartolomé fue Fray Bartolomé de las Casas. Él mandó una carta al Consejo de Indias y vamos a ver cómo él va este, mostrando realmente lo que ocurre. Esta no es la única que él envía, sino son varios documentos que él envía a los reyes informando de cómo están siendo tratados los indígenas en los diferentes pueblos de América. Si alguien me quisiera ayudar con leerlas, se los iba a agradecer. No sé si me levantan la mano. Gracias, Joshua. Gracias, Joshua. Es a vuestra alteza. Beso a vuestra alteza las manos. Entonces, sí, ciertamente, si ustedes tuvieron la opción de, bueno, vemos y vamos a darnos cuenta que realmente los abusos
eran muy fuertes, eran realmente muy claros y aquí se hablaba del engaño que se mandaba una información a España de cómo estaban tratando a los reyes y cómo estaban tratando al indígena, pero que en realidad eran mentiras, ¿sí? Y ciertamente también hay documentos que nos dicen que los reyes sabían la verdad de lo que estaba sucediendo, pero que tampoco pudieron hacer nada. Primero, puesto que los intereses de ellos eran muy fuertes y lo último que querían era perder todos esos beneficios económicos que estaban teniendo. Eso es lo más importante. Luego vamos a ver que este, ¿cuáles son las características? Entre las características de la encomienda había una. Ah, entonces, entre las características de la encomienda es que duró más de 50 años, que hubo muchos abusos en contra de la población indígena y que fue un mecanismo para que los conquistadores recibieran tierras, eh, las cuales fueron recibidas a concesión por 2 generaciones. Se suponía que iban a ser solo 2 generaciones, pero en realidad se pudo eh, eh, pudieron demostrar que por muchos años más o por más generaciones continuaron con se quedaron con las tierras en realidad. En 1949, a través de una real orden, se prohibió las prestaciones personales y se redujo el tributo solamente en dinero o en especie. Vamos a ver que entonces este es uno de los elementos que nosotros podemos tomar en cuenta a la encomienda. La encomienda fue un mecanismo para lograr que trabajara el indígena en favor de los españoles y a través de esta pues fallecieron muchos. Entonces, otro de los em, sí, otra de las elementos importantes que hay que tomar en cuenta, pero no quiero que se me olvide comentarles que en algún momento se habla de que hay un dicho que dice, sin indios no hay indias. ¿Por qué creen ustedes qué creen ustedes que signifique eso? Que fue muy popular en algún momento. Sin indios no hay indias. Bueno, se comprende que no podían existir las indias porque los indios eran los que le daban la vida a esto, ¿verdad? Le daban, si los españoles no hacían ningún tipo de trabajo, cuando tengan ustedes la oportunidad de leer La Patria del Criollo, se van a dar cuenta que hay uno de los capítulos que nos habla de esto. El español espera que las cosas las hagan otros por ellos. Entonces, a eso se refería. Vamos a ver entonces que la AMITA también fue otra institución tomada por los españoles de las prácticas incaicas. O sea, no es algo que ellos trajeran, sino que fue algo que ya se daba en América, específicamente en Perú, pero la diferencia es que los incaicos lo hacían de una forma voluntaria. Entonces, ellos hacían el trabajo que les correspondía y lo hacían de una forma voluntaria. Mientras que los españoles se centraron en extraer del río Potosí la plata y obligaron, por supuesto, al indígena a que trabajara en estas minas de plata. Vamos a ver que el virrey Francisco Toledo ordenó que por cada semana de trabajo los indios pudieran descansar cada 15 días, ya que pues el trabajo era muy agotador. Dentro de
de estas minas que estaban en el río Potosí, habían más de 300,000, de 13,500 indios, y los cuales trabajaban en turnos semanales de 4,500. Cada año traían una cantidad diferente de indios, ya que pues por el trabajo tan duro que ellos tenían que realizar, entonces muchos de ellos morían. Em, la edad de los que trabajaban estaba entre los 18 y 50 años. Estaban obligados los empresarios mineros a pagar los viajes de ida y vuelta de los indios junto con sus familias. Y pues aparentemente tenían mejores condiciones de vida. Pero a pesar de eso, como el trabajo era muy fuerte, este, eh, murieron muchos, morían grandes cantidades de indios. Entonces vamos a ver aquí, José Acosta nos relata que, qué era lo que sucedía en las minas de Potosí. Si alguien me quiere ayudar con la lectura, se lo voy a agradecer. Gracias, Jacqueline, por favor. Modo de trabajar en las minas de Potosí. Tiene el Cerro de Potosí 4 vetas principales: la rica, la del centeno, la del estaño y la mendieta. Trabajan los hombres allá adentro, donde es perpetua la oscuridad, sin saber cuándo es día ni cuándo es noche. No solo hay perpetuas tinieblas, sino también frío y un aire muy grueso y ajeno a la naturaleza humana. Así, muchas de ellas padecen mareo y vómitos. Trabajan con velas siempre los que elaboran, repartiendo el trabajo, de suerte que unos labran de día y descansan de noche, y otros les suceden al revés, trabajan 12 horas diarias. El metal es duro comúnmente y sácanlo a golpes de barrera, quebrantándole. Después lo suben a cuestas por unas escaleras hechas de tres, tres ramales de cuero de vaca retorcido como gruesas maromas y de un ramal atro, puestos palos como escalones, de manera que puede subir un hombre y bajar otro juntamente. Muchísimas gracias, Jacqueline. Así es, Alexander. Como recuérdense que en ese momento nosotros estábamos hablando se hablaba de las indias, por eso es que se habla de todos los grupos. Ya cuando por eso es que utilizamos el término los indios, para generalizar y no para hablar de un grupo en específico. Entonces aquí vamos a ver que ciertamente, aunque aparentemente estaba normado la forma en que iban a trabajar en las minas de Potosí, pues el trabajo era muy, muy fuerte, les correspondía, descansaban ciertamente, hablamos de que descansaban 7 días, ¿verdad? A ver, se me fue la cantidad. Pero sí, se habla de que descansan 7 días y que trabajan 7 días y que descansan. Mejor veámoslo. Dice, ordenó, los indios tuvieran 15 días de descanso por cada semana de trabajo. Entonces vamos así, aunque ellos descansaran 15 días, el trabajo que hacían era un trabajo muy fuerte, porque no solo era, primero recordemos, no había ningún instrumento para sacarlo. Era de alguna forma, y lo explican ahí, que como con sus manos, después cargado sobre hombros para poderlo sacar. Entonces,
era un trabajo muy fuerte el que debían de hacer. El virrey de Perú, Luis de Velasco, él decía, a los agravios y daños que según se tiene entendido padecen los indios en su persona y haciendas, siendo oprimidos de los españoles, de los frailes, clérigos y corregidores para todo género de trabajo en que pueden disfrutarlos para sus empresas sin que de su parte haya resistencia ni defensa, sujetándolos a todos, a todo cuanto se les ordena, sujetándose a todo cuanto se le ordena, como gente tan miserable, y las justicias que deberían no consentir que sean agraviados ni trabajados intolerablemente, trabajados intolerablemente. No lo ha de sus daños, lo que no se puede ni se cree, pues están tan obligados a saberlo y remediarlo, o lo que es más cierto, lo suelen tolerar y consienten por sus particulares fines, respectos y provechos, todo lo cual, de más de ser contra toda política, ley divina y humana, es asimismo contra la conservación de esos reinos y provincias. Estaba hablando, el virrey de Perú estaba hablando específicamente del trato que se le daba al indio, ¿verdad? Y estaba hablando que de alguna forma tenemos que leerlo así como más despacito como para poder comprender lo que está diciendo, pero es importante ver que él nos dice que el indígena se resiste, no se defiende, acepta todo lo malo, todos los agravios que sufre sin decir nada, ¿verdad? Y entonces aquí él también él dice y pregunta que esto está en contra de las políticas y de la ley divina y humana y de ese reino y provincia de la que se les está hablando en algún momento, pero que al final esos abusos y maltratos que se les daban, no cumplían con lo que se les estaba enseñando. Vamos a ver aquí también que en 1719 se abole la mita en el Potosí y fue abolida porque por todas estas quejas que se recibían, pero, y la corona española lo aceptó, pero solo fue por pocos días, porque ya a los pocos días el rey Felipe V se arrepintió de haber firmado el documento y continuaron los indios trabajando en las minas. Fue hasta en el año de 1812 en que fueron suprimidas completamente. Entonces vamos a ver que se logró la abolición de las mismas, a pesar de que para eh, para la corona española significaba una gran cantidad de pérdidas económicas. Otro de los sistemas que hubieron fue el sistema del repartimiento, que ese fue un sistema productivo que reemplaza al encomienda. Le quitan el reproductivo. No va, oyen, por favor. Y consistía en la asignación de indígenas. Me fui, estoy ahí, ya regresé. Sí, bueno, muchas gracias. Entonces, consistía en la asignación de indígenas como fuerza de trabajo gratuita. Entonces, en estos tres mecanismos vamos a ver que son muy parecidos, es poca la diferencia. Aquí aparentemente pues el trabajo era inspeccionado cuidadosamente, siempre hubo abusos en contra de los indígenas. Lo único es que pues prohibieron que tanto los hombres, los niños y las mujeres
trabajaran. Creo que ese es un elemento importante. También vamos a ver que en el caso del repartimiento, em, fue usado para la construcción, el trabajo en las fincas de trigo, que eran las que estaban cercanas a todas aquellas fundaciones españolas que había. Entonces, el trabajo era menos, podemos decir, pero dependerá de muchas cosas. El trabajo era menos duro, probablemente, pero siempre era gratuito. Entonces, podemos decir que eh, ambos sistemas, los tres sistemas, eh, dieron, eh, fueron crueles, hicieron que se perdieran muchas vidas y que fueran maltratados los indígenas. Hubieron otras formas de trabajo, eh, y una de ellas fue llamada la naboría, que era una institución social em, consistente en el repartimiento a los conquistadores de un cierto número de indios para su servicio personal durante un tiempo determinado. Así es, Alexander. Las mujeres se dedicaban a hacer, pero no solo era, van a tener la oportunidad, solo denme un segundo, voy a decir, de leer un documento que tiene que ver, las mujeres, em, que tiene que ver específicamente con el tema de mujeres. Y entonces aquí vamos a ver que pues ciertamente ellas también tuvieron un papel, jugaron un papel, pero aquí en este caso eran para el servicio doméstico de los españoles. Para eso era que eran utilizadas, y también pues para cuidar a los hijos de los mismos. O en algún momento también cumplieron, hicieron trabajo en el campo, en las fincas y en terrenos comunales. O sea, no era solamente que ellas hicieran el trabajo de casa, no. Eh, en el tema de infidelidad entre ellos mismos o con los españoles. Porque si es con los españoles, usted recordará que ahí no había derecho a decir que ellas no iban, los españoles las tomaban como sus mujeres, y eso no era algo que ellos respetaran, no era algo que ellos respetaran. Si las querían para sus mujeres, las tomaban, y ellas tenían que aceptarlo, ¿verdad? No tenían derecho a decir que no. Y en el tema de infidelidad entre parejas, creo que no está documentado, pero tendría que investigar, Alexander. Em, yo no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta ahorita. Vamos a hacer un último ejercicio en este momento. Gracias, Joshua. Vamos a hacer un ejercicio, por favor. Lo vamos a hacer en la plataforma. No. Sí. Aquí en el chat vamos a escribir. Sí, agradecería que participen la mayoría, que decidan si quieren escribir sobre la mitad, el repartimiento, o si quieren escribir sobre las leyes de Burgos, de los temas que hablamos el día de hoy. Alguno que ustedes hayan sentido que les quedó
claro que ustedes, el Ducado Alexander, Ducado se llama. Entonces ustedes lo pueden escribir eh, en el chat, por favor. Ahorita la leo. A ver, dice, por supuesto, Daris, yo se lo comparto. No ahorita, porque lo tengo que buscar, pero yo se lo comparto. Muy bien, entonces, por favor, tienen unos minutos. Licenciada, disculpe, tenemos que escribir como un mini resumen de lo que entendimos de los subtemas que nos dio a explicar hoy, ¿verdad? Así es, Ilse, pero usted define uno de los temas para que no sea, este, mm, para que no sean todos, uno que le haya quedado más claro. Muchas gracias, licenciada. Por correo electrónico, Daris, por la plataforma Moodle. Licenciada, disculpe. ¿Qué manda? Lo que entendimos del tema, o bueno, subtema que escogimos, ¿se lo tenemos que enviar por el chat de aquí de Zoom? O Así es, compañera, por favor. es En que el chat de me Zoom, equivoqué ahí. porque me lo mandó al otro lado. No, 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 es que como estaba diciendo que por el chat de la Ay, plataforma. no, no, perdón, Jacqueline, ¿verdad? Sí. Sí, es que saben, me estaban haciendo una pregunta, pero no, ustedes lo van a hacer ahorita por el chat de Zoom. Ok, gracias, licenciada. A usted muchas gracias. Ya la presentación está en la plataforma. Solo creo que ya está ahí, ¿oyeron? También teníamos las lecturas. Ah, sí, recuerdo. A ver, hicimos la lectura bueno, pero escriban y después hablamos de eso. Ay,
Me faltan algunos. Muy bien, quiero contarles, sigan escribiendo por favor los que están terminando, contarles que em, em, ya les subí el documento para el examen, para la comprobación de lectura. Entonces, ustedes podrán ingresar, por supuesto, a la plataforma y en el espacio, eh, de invasiones europeas vamos a encontrar el otro oro en la conquista de América, que es las mujeres. Entonces, por favor, yo no les voy a dar fecha específica para la comprobación de lectura, porque nosotros tenemos clase el próximo lunes, no así el día jueves. El jueves 15 em, de septiembre. Sí, perdón. De septiembre, ese día no tenemos clases. Ustedes no tienen, creo, ni miércoles ni jueves, sino hasta día viernes, porque la universidad lo da el 14 y el 15. Creo que lo va a dar así ahora. No sé si puede ser que lo cambie porque estamos virtual, pero al menos el 15 creo que sí lo tenemos. Si tuviéramos clase el 15, bueno, sería genial, ¿verdad? Si no, hasta el próximo. Entonces, podría ser que hoy es jueves. Lo más seguro es que no se las pueda hacer el lunes, sino la haga hasta el lunes. Ay, déjenme ver. Mejor dejemos fecha, ¿verdad? Espérenme. 15 es jueves. Lunes 19. Lunes 19. Así es, por favor, Jacqueline. Lunes 19 tenemos más de 8 días para leer el documento, por favor, y así hacer la comprobación de lectura el día lunes 19. Voy a preguntar si tenemos que dejarla como el examen que se quedó para varios días o puede hacerse el día lunes 19. Pero déjenme consultar eso, solo que para el lunes 19 estaría, aunque sea en todo el día. Eso podría ser. El 19 no la vayan a hacer en este horario o pueden hacerlo los que entran me hacen el favor de estar aquí conmigo, o si no, en otro momento. Pero vamos a investigar. Entonces, eso es uno. Ya tenemos la lectura para el lunes 19. El próximo lunes, pues tenemos clase normal. Y el jueves tendríamos, ¿qué es? Asueto, ¿va? Porque no es feria, o si es feriado, no, es asueto. No sé, no me recuerdo. Pero bueno. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. No sé. Creo que me faltan como 2 o 3. Entonces, yo me quedaría por aquí. Hoy siento que, no sé, fue mejor la clase. Yo la sentí mucho mejor. No sé cómo ustedes, pero yo me sentí muy tranquila y muy cómoda. Así que espero que tengan una feliz noche, que descansen, duerman, que la pasen bien. ¿Sí? Muchas gracias, Rick. Muchas gracias. Feliz noche. Buenas noches, licenciada. Cuídense mucho, Alexander. Joshua, buenas noches. Buenas noches, Amara. Buenas noches.